Fíjate, ponelo al aire. Arre del Amazonas. Arre del Amazonas. Incendia el pulmón más importante del mundo. El 10% del Amazonas, ¿sí? No, el 10 no, el 5%. ¿Sí? El 5% del Amazonas se cree que está que ha sido consumido por el fuego. Son dantescas las imágenes que observamos del Amazonas. Vino el profesor Ferrari. ¿Cómo anda, Ferrari? Sí, especialista en medio ambiente y demás. Ya me voy a ir a Brasil para hablar con Gustavo Segre. ¿Qué ve de lo que está sucediendo en el Amazonas? Dije bien, 5% de la selva tropical consumida, más o menos. Sí, es probable que sea ese el porcentaje. Pero se ha hablado tanto ya del tema que a mí me gustaría darle un enfoque un poquito distinto, más que tiene que ver con lo que nos pasa, con lo que le va a pasar al planeta y con lo que nos va a pasar a las personas, ¿no? Vos pensás que cada árbol de eso que se está quemando en este momento, muchos árboles añosos, de cientos de años, han desarrollado un trabajo que es secuestrar el dióxido de carbono y promover oxígeno. Para que se entienda bien, los dos grandes productores de oxígeno del planeta son los mares y los bosques. Bien. ¿Correcto? Sin mares y sin bosques, nosotros los humanos no tendríamos oxígeno para respirar. ¿Cómo producen el oxígeno? A través del dióxido de carbono, que lo transforman a través de la fotosíntesis en oxígeno, y el carbono que tenía esa molécula queda sustraído en el árbol y es lo que forma en definitiva los troncos de los árboles. Los troncos de los árboles están formados de carbón. ¿De dónde sale ese carbón? Del dióxido de carbono atmosférico. ¿Correcto? ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Para arder algo, para combustionar algo, necesita consumir oxígeno. Es decir, por un lado, el planeta pierde toneladas de oxígeno y por otro lado, en pocas horas, el trabajo que hizo ese bosque durante cientos de años se ve revertido dramáticamente y imagínate la catástrofe que pasa, que años de trabajo de un bosque se ven perdidos en horas, con lo cual se produce una dispersión de dióxido de carbono descomunal, que no hay manera de solucionar. Ahora, profesor, ¿por qué pasa esto? ¿Por el avance de la ganadería? ¿Por los garimpeiros, o no? Sí. Los buscadores de oro. ¿Por qué sucede todo esto en el Amazonas? En realidad, esto sucede por la estupidez humana y por la codicia humana descomunal. Sí. Por un lado nos hablan de aumentar la frontera agropecuaria para ganadería, para agricultura. Ya lo hablamos el año pasado. Ya en este momento el mundo produce alimento para todos los que somos. Sí. Que después ese alimento lo usemos de manera torpe para producir un combustible y para andar en auto es otra cosa. Pero hoy al planeta no le faltan alimentos. Te diría que si te descuidas le sobran. Fíjate que en Argentina vos vas al mercado central, el lugar más grande de acopio de alimentos, y el 30% de ese alimento se tira, se pierde. Es decir, y así, sin embargo, todos comen. Me pones un puntito, profesor, que quiero seguir hablando contigo, pero me voy a Brasil por un instante, que está Gustavo Segre. Entiendo que debe estar en Sao Paulo. Gustavo, ¿cómo te va? Esteban Terebuc te saluda. Buen domingo. Buen día, buen domingo también, Seba. Bien, muy bien. Bien, en Sao Paulo. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está el Amazonas ahora? ¿Nos podés describir qué ha consumido el fuego y qué va a hacer Bolsonaro en las próximas horas? Mira, Seba, es interesante todo lo que está ocurriendo, pero vos sabés que si Bolsonaro no se hubiera peleado con las organizaciones no gubernamentales, con los ruralistas, con Francia, con Irlanda y con todo el mundo por su temperamento tan tonto que tiene, muy probablemente no estaríamos hablando del tema. Y me gustaría reflejártelo en números. A ver. Vos sabés que en este momento, 2019, la cantidad de deforestación que el Instituto Nacional de Política Espacial está detectando es algo así como 7.000 hectáreas cuadradas, 7.000 millones de hectáreas cuadradas. No, me perdí. 7.000 hectáreas cuadradas. Ponele que sean 7.000 hectáreas cuadradas. En el año 2004 y 2005, la cantidad llegaba a 27.700. Y en el año 2006, 14.000. Y fue bajando hasta el año pasado, en el 2018, 7.500. El alerta en realidad te muestra que está aumentando muchísimo. De hecho,
en julio de este año, en comparación al año pasado, fueron alertas que se dan por algo así como 2.254 hectáreas, 2.000 hectáreas. Entonces, lo que muestra es que el incendio se genera claramente por una deforestación, por un tema climático, por ruralistas pequeños que utilizan este arcaico sistema como para poder hacer toda la cuestión de su siembra, lo cual claramente está mal. Pero el mayor problema del incendio está en Bolivia, no está tanto en Brasil. Ah, mira, ¿y está fuera de control, Gustavo, todo o no? No, hasta ahora no, en Brasil no, mantienen las mismas normas, te diría, los mismos parámetros que años anteriores, en regiones como Roraima, Acre, que es al norte. Hay algunos videos de gente que vive allí que esto muestra que no está fuera de lo que fue años anteriores, inclusive mencionan como que años anteriores fue peor. Pero lo que llamó la atención y también impactó en el mundo fue que aquí en San Pablo, el día lunes a las 3 de la tarde, se había puesto el cielo negro, y cuando los investigadores de la Universidad de San Pablo analizaron las gotas de lluvia, verificaron que se trataba de gotas de lluvia con contenidos de ceniza provenientes del Amazonas. Pero hay algunos de los climatólogos que dicen que eso puede ser por la situación de los vientos, no necesariamente por un aumento en la cantidad de incendios. En fin, yo creo que hay de los dos. Me parece muy bueno la alerta que se está teniendo. Creo que es muy importante que la gente preste atención y que Bolsonaro cambie la política ambiental, que claramente no es de las mejores. Pero de cualquier manera, Amazonas ya pasó por peores momentos que este y la gente no le dio tanta atención. Gustavo, era cortito, pero queríamos tenerte en este momento especial que estábamos hablando del Amazonas. Tu aporte es, como siempre, sumamente valioso. Gracias, abrazo enorme desde Sao Paulo. Gracias a usted. Gustavo Segre. Bien, ¿qué decías? Quería actualizar un poco la información, dale. Sí, por un lado hay que desmentir de que esta sea una temporada mucho más seca que las anteriores. Bien. De hecho, no es esa la causa. No es esa la causa. Bien. Segundo, los vientos del Amazonas son muy leves, porque como ustedes verán, es muy frondosa la vegetación y no es un lugar de grandes velocidades de los vientos, con lo cual no es una excusa de que el fuego se propague por acción de los vientos. Y además está en focos distintos, sabemos también, ¿no? Hay cerca de 70.000 focos, se hablan, distintos. Entonces, yo creo que Bolsonaro apuntó, bueno, dejemos que esto avance y cuidado, porque entonces te puede volver incontrolable, pues está en un lugar muy poco accesible y de difícil control. Lo que yo quería explicar, ¿cuál es el daño que esto va a producir en el ecosistema general? Cuando aumenta el dióxido de carbono en el aire, entendamos bien esto. Dijimos que entre los bosques y los mares tenemos el 100% de la producción de oxígeno que necesitamos. ¿Qué pasa cuando aumenta el dióxido de carbono en el aire, como es este caso? El gas carbónico, el dióxido de carbono, es el que se usa en las sodas, en las bebidas que tomamos todos. Sí, claro. O sea que si bien los gases son muy poco solubles en agua, por definición, el gas carbónico, el dióxido de carbono, es un gas bastante soluble en agua. Si el dióxido de carbono se solubiliza en los mares, los acidifica porque forma ácido carbono y esto afectaría a los peces y a todo el plancton que se encuentra en el mar, que es el que produce el oxígeno. Con lo cual, entramos en una cadena prácticamente tremenda de devastación. O sea que hay que estar muy atentos. Perdón, ¿esto con respecto al humo sería? Con respecto a... ¿Pero no sería monóxido de carbono? No, esto es dióxido. En principio se genera monóxido. Al estar en contacto con el oxígeno, el monóxido se oxida y se pasa a dióxido. ¿Correcto? Sí. Pero además, el humo no es un holograma. Son partículas muy chiquitas. O sea, que además de perder el oxígeno que da los árboles, sí, se tapa el humo, tapa los mares y tampoco teníamos oxígeno del mar. El gas que produce el humo se disuelve en los mares y forma el dióxido de carbono, con el agua forma ácido carbónico. Acidifica los mares y eso... Y no sale oxígeno. No sale oxígeno, ¿por qué? Porque arruina a los peces y arruina la flora marina. Dale, si tengo un minuto... Sí, no, tenés más de un minuto. En cuanto a la salud, ese humo que se traslada... Piensen que si viaja tantos kilómetros, miles de kilómetros, porque son partículas muy livianitas, se llaman partículas PM10. ¿Por qué PM10? Partículas menores a 10 micrones. Esas partículas tan chiquitas ingresan en los alvéolos pulmonares, que son los pequeños saquitos que tiene el pulmón, que es la parte más delicada del pulmón, directamente por el pequeño tamaño que tienen. Bien. Si bien los seres humanos vieron que la nariz
tenemos pelitos, no están porque sí, esos pelitos tienen una función, que es intentar calefaccionar el aire en épocas muy frías y tratar de retener partículas sólidas. Estas partículas son tan pequeñitas, calculen que tienen menos de 10 micrones, una bacteria puede tener 5 micrones, son prácticamente un tamaño bacteriano, pasan directamente al pulmón y son muy dañinas, no solo para los asmáticos, sino para todos nosotros. Sergio, ya seguimos hablando, pero lo quiero sumar a Máximo Mazzocco, que es de Eco House y la Alianza por el Clima. ¿Cómo te va, Máximo? Gracias por estar acá. Sé que estuviste participando el otro día de la marcha que se hizo ahí en la calle Cerrito, en la Embajada de Brasil, aquí en Buenos Aires. Antes de preguntarte, yo quiero recordar esto. El máximo inspirador que tiene Bolsonaro es un negacionista del cambio climático. Ténganlo en cuenta esto. Máximo, quiero escucharte, dale. Sí, lo primero que me gustaría aclarar es que cuando se dice es normal que haya incendios en esta época del año, ya sucedió en años anteriores, es porque nosotros como seres humanos normalizamos lo que está mal. Claro, lo que decía Ferrari. O sea, no es que es normal que suceda esto si pensamos en términos lógicos, ¿no? Es catastrófico, tiene que frenar ya, no se puede perder ni un árbol más. La política internacional, la comunidad internacional y los jóvenes queremos ir hacia un lugar donde sea desarrollo sostenible. Esto va en contra de todo y tenemos que actuar urgente. Sí, como decías, Bolsonaro niega absolutamente todo, se nota porque 15% aumentó la deforestación en el Amazonas. Claro, no solamente que intentó ocultar esto y se peleó con las ONG, dijo que eran culpa de las ONG, sino que además, conceptualmente, ideológicamente, no me acuerdo el nombre, me buscan el nombre, es un profesor que vive en Estados Unidos, se me fue el nombre. Es un negacionista del cambio climático, cree que el cambio climático no existe, que no tiene ningún efecto. Este es el inspirador de Bolsonaro y también de Donald Trump. ¿Qué quiero decir? Para ellos, ¿sí?, que la industria siga como hasta ahora, no hace ningún impacto en el clima. Esto es lo que quería decir también. Más allá, Máximo, de que Bolsonaro haya negado el impacto de lo que está sucediendo ahora, ¿o no? Sí, Bolsonaro va a favor de las políticas económicas que quiere promulgar. ¿Qué es lo que está haciendo ahora en el norte del Amazonas? Quiere abrir una ruta para armar toda una nueva zona industrial, para proteger la frontera norte. Es algo que desencajonó de los archivos de la época militar de la dictadura de Colombia, la Guerra la Fría. frontera norte con Colombia, ¿no? ¿Cómo? La frontera norte con Colombia, ¿no? Sí, con Surinam y toda esa parte. Lo que quiere hacer básicamente es defender el país de algo que no tiene que defenderse. Está en otra época, no sabemos bien cuál es la intención. Lo que sí sabemos es que, como dijo el doctor, quiere expandir la frontera agropecuaria. Eso no se tiene que hacer más en este ritmo y en esta situación y en estas condiciones, porque afecta absolutamente a toda la humanidad. Bien, ahora, profesor, ¿con o sin Bolsonaro el incendio se producía igual o no? Se produce un incendio, claro, lo que pasa es que una cosa es que se produzca un incendio, pero lo sugestivo es que este año hubo 4 veces más de zona afectada. Es llamativo. Si bien se produce todos los años y se incendia intencionalmente. Ahora bien, además del tema Brasil, yo quiero que tengamos en cuenta 2 temas. Estados Unidos y China son los 2 mayores contaminantes del planeta. Sí. Es decir, miremos... Por la capacidad industrial que tienen, básicamente. Bueno, claro, pero porque no hacen las cosas como tienen que hacerlas. Miremos muy de cerca esto, pero también no dejemos indemnes a los responsables también de la gran contaminación. Aquí hay una corresponsabilidad. Y si miramos para casa, que deberíamos hacerlo, en el norte argentino, si quieren ir al Chaco y a Salta, van a ver que si bien no se incendian, porque acá son más pillos, son más vivos, lo que hacen es pasarle con topadoras y deforestar bosques nativos en Argentina. Pero como no los incendian, no nos damos cuenta porque no hay humo. A ver, dale, redondea. La deforestación en Argentina también existe y es un llamado de atención fuerte para nuestros gobernantes, para nuestros gobernadores. Cuidado, muchachos. Sobre todo en el norte del país, ¿no? Cuidado, muchachos. A ver, ya seguimos, Sergio, pero voy de nuevo un momento a Brasil. Voy a hablar con Carlos Turdera, que es argentino y es periodista y está allí en Brasil. Carlos, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Esteban Terebuque es mi nombre. Gracias. Hola, buenos días. ¿Por qué no nos contás qué se está viviendo ahora, Carlos, por favor? Sí, bueno, bárbaro. Estaba escuchando, es muy importante hacer estas aclaraciones, ¿no? Me gusta mucho estar aquí en Crónica, firme junto al pueblo, que es donde los periodistas tienen que estar para llevar información correcta, datos precisos, porque hay mucha información y es importante esclarecer algunos conceptos, como el que estaba señalando el profesor Ferrari. El oxígeno del mundo es aportado más de la mitad principalmente por las algas. Entonces,
La Amazonia, que es una región que lleva 9 países, contribuye a eso, y lo que está ocurriendo ahora es un fenómeno que tiene, por una parte, un componente natural y por otra parte, la acción humana. Para contextualizar un poco la acción humana, a los argentinos les va a sonar muy claramente una frase: conquista del desierto. Este es el contexto en el que está ocurriendo este incendio, en el cual el Ministerio del Ambiente de Brasil está a cargo del ex representante que sería del gabinete de Bolsonaro, para cuidar de los intereses del sector del agronegocio. Entonces, la acción que saltó a la opinión pública a partir de que el lunes se hizo noche, en pleno día, aquí en San Pablo, yo estoy en San Pablo, son 12 millones de personas que quedaron sorprendidas, tomadas por sorpresa por la noche, y como bien decía Segre, el análisis de la lluvia negra que hubo ese día trajo a colación el tema de los incendios en Amazonia. Ha aumentado drásticamente el número de incendios, pero no es nuevo. En la época del gobierno anterior hubo también una crisis fuerte con esto, y la actitud del gobierno también fue la misma internacionalmente, de rechazar la injerencia externa. Con lo que Bolsonaro ahora se ha metido en un gran problema, porque hay una conciencia ambiental mayor, y el momento político actual implica que si esto avanza, corre en riesgo el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Esto sería una consecuencia económica y social también, que vendría a complicar mucho más en la crisis ambiental que tenemos en este momento. Carlos, te mando un abrazo grande. Sí, estamos hablando con mucha gente, tenemos muchos invitados acá en el piso, es un gustazo hablar contigo. Carlos Turdera, de Sao Paulo, periodista argentino en Brasil. Sí, voy cerrando este micro. Maxi, déjame tu idea final sobre todo lo que está pasando en el Amazonas, por favor, dale. Lo que me parece más importante para comunicarle a las personas es que este tema es muy grave, que lo tomen en serio, porque estamos en un punto casi de no retorno. Si se llega a deforestar más del 30% del Amazonas, va a empezar un proceso de sabanización, de sequía, de cambios en el régimen de lluvias, y eso nos va a afectar directamente a nosotros, a los argentinos, si queremos solo pensar en Argentina y no en el mundo y en la humanidad. Así que a tener en cuenta esto, por favor. Gracias, Máximo. Ferrari tiene el cierre. Para cerrar, hemos declarado Patrimonio de la Humanidad un montón de elementos, monumentos, cosas que son discutibles. ¿Por qué no se juntan y declaramos al Amazonas Patrimonio de la Humanidad? Pero que eso... ¿No lo es? Que eso, no, tengo entendido que no. Y eso además, que tenga un fondo, porque vamos a hablar realmente. Hay gente de ahí que dice, bueno, yo necesito trabajar. Sí, bueno, que el planeta que quiere disfrutar del pulmón que tiene Brasil, bueno, que den alguna especie de subsidio para que se reemplacen actividades que no tengan que ver con la quema indiscriminada, y esa gente puede tener alguna alternativa laboral que no sea incendiar los bosques. Muy bien, Ferrari, ¿cómo lo siguen a usted? Sergio Raúl Ferrari en Facebook. Sí. Sergio Raúl Ferrari en Facebook. Sergio Raúl en Facebook, y respondemos todos los mensajes. Bueno, quiero... Sí, diga. Porque me hablan muchos docentes que me dicen, me piden permiso para usar los programitas que yo, los micros para dar charlas en las escuelas, para pasarlo como clases en las escuelas. Por supuesto que sí, para mí es un placer, un honor que lo hagan, y desde ya pueden usarlo tranquilamente, sin pedirme permiso. Todo lo que consideren que este material que les sirve, desde ya pueden difundirlo en las escuelas. Es un gusto tenerlo acá, profesor. Igualmente, Gracias.